Hola a todos, soy Jerónimo Kenner, periodista de la agencia Safras News y en el día de hoy me encuentro con el analista de Safras y Mercados, Agustín Heyer. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, vamos a hablar un poco, si te parece, sobre la campaña de trigo 2025-2026, que, bueno, se estima una producción bastante alta, que tal vez pueda generar un par de disparidades en las calidades, tal vez una pérdida de proteína en la producción. ¿Qué puedes decir que está sucediendo con las calidades? Bueno, eso sí te diría que es el principal problema o el principal punto en donde está haciendo foco el mercado, sobre todo por lo que estás mencionando, que es la proteína, ¿no? Y la concentración, la cantidad de gluten que se pueda extraer de los granos. En líneas generales, aparentemente la proteína viene dando alrededor de un 11%. A medida que se van integrando más lotes, de que van ingresando mayor volumen de lotes que están, si querés, de lo que sería ruta 7 para abajo, se van a ir modificando un poco esos promedios, posiblemente, eh, creo yo, teniendo un poco más a mejorar que a empeorar, pero por ahí es posible que se estanque más o menos en estos niveles. Es un nivel bastante bajo de proteína respecto a campañas anteriores, ¿no? Uno pensaría que, bueno, quizás debería estar en el orden de lo lógico, entre 12-13% de proteína. Y esto, sí, está generando mucho ruido en el mercado, sobre todo desde el punto de vista logístico para lo que son los molinos, que tienen que ir segmentando ese trigo para ir licuando calidades y tener bien, digamos, diseñada la logística de la planta para tratar de ser lo más atinado posible con las exigencias que tienen desde el punto de vista de sus clientes, ¿no? Para el cumplimiento de esas especificaciones. Así que diría que es un gran dolor de cabeza que está dando en el mercado actualmente toda esa cuestión de la proteína. Mm. Entonces, podríamos decir que podría generar un problema en la comercialización. Sí, sobre todo en realidad en lo que es el pricing, ¿viste? Porque capaz que no, en realidad ya empezó esta dinámica de eh, quizás alguna mejora en el precio por calidades por trigo con proteína alta, por encima del 11%. Quizás hay algunos jugadores que están ahí buscando particularmente originar en esos niveles. Pero bueno, también tiene que aparecer esa mercadería, ¿no? Si la mayoría del trigo argentino tiende a tener una calidad de 11%, y la verdad es que tampoco va a haber mucho para hacer por más que se quiera bonificar, porque vamos a intentar quizás bonificar algo que no abunda en el mercado. Entonces, en líneas generales terminaría tendiendo a autorregularse solo, creo esto, ¿no? Pero sí es cierto que puede generar alguna distorsión en el pricing por algunos lotes particulares con trigos que tengan un destaque en lo que es la cantidad de proteína. Bueno, y las estimaciones, bueno, se van ajustando cada vez más. ¿Qué pasa si se sigue incrementando lo que es la producción? Sería todo un tema, ¿no? Porque, bueno, eso está en boca de todos. Hay muchas ganas, diría, en el mercado de subir la proyección de producción, sobre todo porque aparecen lotes con rendimientos un poco más altos. En líneas generales, creo que ya las cartas están dadas, digamos, ¿no? Porque actualmente el mercado está proyectando una producción de alrededor de entre 24 y 25 millones de toneladas, ¿no? Aproximadamente. Esto implica un saldo exportable de prácticamente 16 a 17 millones de toneladas, ¿no? Volúmenes históricos para lo que es Argentina, ¿no? Es muchísimo, sería un desafío muy grande lograr embarcar todas esas toneladas. Cada tonelada que se agregue en la producción, es decir, subimos de 24, 25 a 26, 27 y así sucesivamente, es- son volúmenes que se van a ir acumulando a la exportación, pero en realidad el desafío de embarcar ese gran volumen que hoy por hoy ya lo tenés confirmado que va a ser alto, digamos, va a seguir estando vigente. Es decir, no va a agregar una componente adicional, sino que sí va a venir a presionar más, a poner aún más desafiante ese contexto y va a incrementar en definitiva el carry a la siguiente campaña, porque no vamos a producir todo ese trigo afuera, pero creo que ya de por sí, aunque se incremente ese número, ya el problema, digamos, en algún punto está, el desafío ese para Argentina está. Ya que mencionaste, bueno, la exportación, ayer, si no me equivoco, conocimos que se realizó un embarque a China
¿Cómo esto puede continuar? ¿Cómo viene el tema de, por ahí, bueno, la influencia de esta guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos? ¿Qué puede pasar con eso como influencia en Argentina? Bueno, no, en realidad la guerra comercial entre China y Estados Unidos quizás con el trigo particularmente no tiene algo puntual, ¿viste? No tiene una relación muy directa. Sí, lo más relevante para Argentina desde el punto de vista de la exportación para el trigo es Brasil. Y como veníamos hablando en otras ocasiones, Brasil, en el mejor de los casos, que es un caso que, yo simulé dos casos, un caso de máxima, que es casi prácticamente irrisorio, o de probabilidad de ocurrencia muy baja, y otro de mediana alta, que por ahí tiene un grado mayor de ocurrencia. Pero vamos a ese de máxima, ¿no? Al más exagerado de todos, que eran alrededor de 6 millones de toneladas, 6,2 millones de toneladas. Aún suponiendo ese caso, que como dije, tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja. Quedan todavía por alocar unas 10 millones de toneladas afuera, cuota extra Brasil, digamos. Y ahí, como veníamos diciendo, Argentina, ¿dónde lo puede ubicar? ¿Y qué países están morfando? Y los que morfan son el norte de África, a donde para cuando querramos salir a embarcar, vamos a tener que salir a competir contra los países oferentes del hemisferio norte. Ahí llega mejor el trigo francés, el trigo ucraniano, el trigo ruso, o irnos ya a lo que es Oriente Medio o Sudeste Asiático, pero ya para ese momento también, para esos lados, digamos, ya estamos compitiendo también con nuestro compañero del hemisferio sur, que es Australia, que tiene también una producción espectacular y una exportación, un saldo exportable muy, muy alto, y va a haber una competencia muy fuerte ahí. Así que te diría que en realidad el foco estaría puesto ahí. Ok. Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué se puede esperar de la tendencia de precios de acá en adelante? Bueno, con este escenario parecería que hay con esta manera que estamos hablando, pocos espacios para que el trigo suba, la verdad. Si bien es cierto, puede haber alguna prima por calidades y demás, yo creo que eso es algo que a medida que vas ingresando y ese volumen presiona en el mercado, presione, digamos, en términos logísticos, es inevitable que se termine, digamos, neteando esa variable y que el mercado siga presionado. ¿Por qué digo esto? Porque pensemos que el trigo argentino tiene dos jugadores, los molinos y la exportación. Y la exportación llega al 70% del total del saldo exportable para lo que es finales de abril, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que no se embarque hasta abril va a ser un gran desafío para embarcar, que va a tener que salir recién, con suerte, quizás en julio, agosto, por ahí, porque entre los meses del medio, entre abril y julio, agosto, la predominancia va a estar en soja y maíz. Entonces, desde esta óptica te digo, la tendencia de precios sugiere que tendría que ser bajista, o por lo menos que no suban mucho las posiciones más cercanas. Creo que puede haber una presión, puede venir alguna presión adicional en lo que es el trigo de julio. Puede que en lo que es el trigo marzo se encuentre relativamente estable, con variaciones no tan abruptas, pero en líneas generales veo un mercado más bien con argumentos bajistas que alcistas, digamos. Perfecto. Bueno, clarísimo, Agustín. Estaremos atentos entonces a cómo se comporta la producción, los embarques y demás. Le recuerdo a la gente que todos estos análisis los pueden ver en la plataforma Zafras. A nosotros nos pueden seguir en las redes sociales. Así que bueno, estaremos atentos y seguimos al habla, Agustín. Gracias. Dale, hasta luego, gracias.